Muy buenos días, mi nombre es Milagros Albornoz, dando inicio a la Cátedra de Derecho Civil 1. En cuanto al tema 1, que se basa sobre las nociones introductorias del derecho civil, podemos destacar que la palabra derecho tiene varias acepciones, en las cuales podemos distinguir el derecho en sentido objetivo, el derecho en sentido subjetivo y el derecho como sinónimo de justicia. También nos habla sobre las divisiones del derecho civil, entre las cuales se encuentra lo que es el derecho natural, que nos dice que es toda norma jurídica que deriva de la naturaleza misma de las cosas y de la naturaleza humana, como también el derecho positivo, que es toda norma jurídica dictada por cualquier otra autoridad, y dentro del derecho positivo se encuentra lo que es el derecho público y el derecho privado. Cuando nos habla sobre la evolución histórica de la expresión derecho civil, se puede destacar que la expresión del ius civili en Roma tuvo diversas acepciones, pero la más fundamental y más importante con su significado etimológico fue la que derecho civil era el derecho privilegiado de cada pueblo y el más esencial, o sea, el más importante para los ciudadanos romanos. Cuando se trata sobre la noción del derecho civil, el derecho civil es el derecho privado, excluida de sus demás ramas, en especial, o lo que es lo mismo decir el derecho privado común. En forma más descriptiva se puede decir que el derecho privado se aplica a todas las personas, cosas y bienes en defecto de una norma de una rama en especial. Ahora vamos a abordar sobre lo que es el tema 2, que se basa sobre la codificación. El tema 2 tiene principales sistemas contemporáneos en el derecho civil, en el cual se encuentran lo que es el sistema occidental y el sistema soviético, diferenciados netamente por su ideología que inspira. También nos habla de las etapas del civilar, que es el derecho continental, derecho romano o grupo francés. Dentro del desarrollo histórico de los grupos de derecho romano se encuentran tres grandes etapas. La primera etapa es la romana, la segunda etapa es la medieval y la tercera etapa es la codificación moderna. Esta se basa en los hechos y causas. También la codificación tiene sus ventajas e inconvenientes. Una de las ventajas se puede distinguir que tiene ventajas políticas, que facilita la revolución social, y los inconvenientes, que la codificación favorece las creencias del legislador omnipotente, olvidando las demás fuentes del derecho. Si nos vamos a la evolución del derecho civil venezolano desde la independencia hasta el primer Código Civil venezolano, nos interpreta que el primer Código Civil venezolano fue en el año 1861 hasta el año 1863, y este primer código se dictó en el gobierno de José Antonio Páez y se inspiró en las antiguas leyes españolas y tuvo vigencia hasta el 8 de agosto del año 1863. El segundo código fue en el año 1873 hasta el año 1880. Este código se dicta, ¿verdad?, inspirado en el Código Civil italiano del año 1865, pero no se considera la real sociedad que se vivía en ambos países. Entonces en el año 1880 se dicta otro nuevo código, pero que comienza a regir al año siguiente, pero no tuvo cambios profundos. También se encuentra lo que es el código del año 1896. Dicho código se contrapone, ¿verdad?, y se redacta con la idea fundamental de la real sociedad que se vive en Venezuela. El código del año 1904 se introdujo en la figura del divorcio. También tenemos lo que es el código del año 1916 al año 1922. Se inspiró en dar nuevos principios elementales, ¿verdad?, para contribuir el matrimonio, entre otros principios. También nos señala sobre el código del año 1942 y el código del año 1982. Dicho código se consistió en la equiparación de los derechos de la mujer con los derechos del hombre. Cuando abordamos sobre el tema 3, que se basa sobre las fuentes del derecho, dentro de las fuentes del derecho civil, ¿verdad?, nos podemos encontrar las fuentes directas, que es la ley, que es con la que se encarga o trabaja más que todo el derecho civil.
Y las fuentes indirectas que está dentro de ella incluye lo que es la doctrina, la jurisprudencia, los principios del derecho y las costumbres. Cuando nos habla de la ley formal, ¿verdad? Nos dice que es toda norma jurídica elemental de los órganos legislativos de un Estado que prescribe la Constitución para la nueva formación de leyes, como lo es la LOGNA y el Código Civil. La palabra ley, ¿verdad?, tiene varios sentidos. La podemos ver en sentido muy amplio, en sentido formal y en sentido material. También cuando hacemos referencia a la formación de leyes, ¿verdad?, el estudio para el proceso de la formación de leyes interesa a todo el derecho en general, pero la encargada de ella es el derecho constitucional. Cuando hablamos sobre la clasificación de las leyes formales, ellas se dividen en leyes orgánicas y simples leyes. Ahora bien, enseguida tomaremos en cuenta lo que es el tema número 4, que se basa sobre las personas. Y cuando hablamos de personas, ella tiene varias acepciones, o sea, varias definiciones de la palabra persona. En la primera se puede decir que persona es todo ente susceptible de tener derechos y deberes. Tenemos una segunda definición que nos dice que persona es todo ente susceptible de ser sujeto, pasivo, activo, pretenso u obligado en una relación jurídica. En cuanto a las relaciones entre el concepto de persona y otros conceptos, podemos señalar la persona, ¿verdad?, que es el titular de tener derechos o deberes, también la personalidad, la capacidad jurídica, los derechos del sujeto y persona y cosa. Cuando hablamos sobre la clasificación de persona en derecho, o sea, nos referimos a la persona jurídica en sentido amplio, que se clasifica en personas individuales, físicas, simples o concretas. Y si nos vamos al Código Civil, en el artículo número 16 nos dice que todos los humanos de la especie humana son personas naturales. Ahora bien, abordando lo que es el tema 6, que se basa sobre el comienzo de la personalidad del ser humano, nos encontramos con diferentes teorías tradicionales, en las cuales podemos hacer énfasis sobre la teoría de la concepción, que nos interpreta que es cuando las células femeninas se juntan con las células masculinas, y dicha teoría la sostiene Casaus de España. También tenemos lo que es la teoría del nacimiento. Y dentro de la teoría del nacimiento sostiene que toda persona jurídica comienza a ser, o sea, una persona jurídica al momento de su nacimiento. Y también se trata de considerar anteriormente que, o sea, el feto no será independiente, y dentro de ella se encuentra lo que es la teoría de la vitalidad, que nos dice que se basa en reconocer la personalidad jurídica, ¿verdad? También está la teoría de la viabilidad, que no solo exige que el feto haya nacido con vida, sino que sea viable. Y también está la teoría de la figura humana, que no combina lo que es la teoría de la vitalidad y la teoría de la viabilidad. Y por último se encuentra lo que es la teoría eclíptica, que se combina con la teoría del nacimiento y la teoría de la concepción. Y ella dispone que la persona jurídica comienza a ser en el momento de su nacimiento, pero que ya el concebido se tiene por nacido en cuanto se trate de su bien. La persona por nacer, ¿verdad? Cuando hablamos de persona por nacer, tiene tres elementos muy fundamentales en el derecho civil, en las cuales se puede destacar el primer elemento, que nos dice que es concepturus, que es el ya concebido, el conceptus, que es el de concebir, y el nasciturus, que es el ya nacido. Cuando hablamos sobre el tema 7, que se fundamenta sobre los derechos de la personalidad, ¿verdad?, se puede decir que son derechos subjetivos, privados, absolutos y extrapatrimoniales que posee toda persona por el simple hecho de serlo. O sea, son los derechos más esenciales e integrales que posee una persona. Por ejemplo, yo tengo derecho a tener una vida, tengo derecho a tener una identidad, tengo derecho a tener un nombre propio, tengo derecho a tener una imagen, un derecho a un honor. Y por último, se puede distinguir también que uno como persona tiene derecho a la intimidad propia y privatizada. Cuando se habla de características de los derechos de la personalidad,
En principio se puede destacar que son derechos originarios e innatos, que se adquieren al momento del nacer. También son derechos privados, o sea que sin perjuicios, como también se puede decir que son derechos vitalicios, o sea que es el nombre que tiene su titular hasta el momento de su muerte. También son derechos absolutos, omnipotentes, del erga omnis, como también se puede decir que son derechos extrapatrimoniales, es decir, inaceptables de valoración económica. Y por último podemos hacer énfasis que son derechos indisponibles, ¿verdad? Que la voluntad propia, o sea, que la voluntad privada no puede crearlos ni modificarlos. En cuanto a esto, se puede decir que los derechos de la personalidad es la integridad que tiene el ser humano como persona, ¿verdad? De tener una vida garantizada y de tener unos derechos y unos deberes que se deben, o sea, que se deben cumplir ante la norma jurídica